¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le doy la bienvenida a la colaboración de esta semana. Muchas gracias por dejarnos su me gusta, su pulgar arriba, por suscribirse al canal, por compartir el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos analizando, estaremos también informando. Le invitamos asimismo a que se suscriba al canal y que comparta los demás contenidos de esta plataforma. Pues les agradezco también que se interesen precisamente en este tipo de temas, muchas veces fuera de la agenda mediática, de la agenda política. Y otras tantas, cuando se abordan este tipo de temas, pues se hacen meramente desde lo que se considera la nota roja, a veces vinculada con el propio amarillismo, pero no se estudia a fondo qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las razones de ser de este tipo de fenómenos. Hoy me quiero referir a lo que está ocurriendo en la Sierra de Guerrero, particularmente en aquella zona cercana a la Tierra Caliente, donde, bueno, pues hemos tenido noticia en las últimas semanas de pueblos quemados, de mujeres acosadas, de niños secuestrados, ya devueltos por fortuna a sus familias, pero sí de decenas de personas y familias desplazadas. ¿Quién está cometiendo este tipo de acciones en contra de cuatro ejidos de la Sierra de Guerrero? Pues nada más y nada menos que el narcotráfico. Muchas veces se ha hablado de cómo el despojo de tierra tiene lugar por el acaparamiento de ex servidores públicos o incluso servidores públicos, empresarios. Nosotros aquí hemos dado cuenta en otras emisiones de esta situación, pero hoy también hablamos de otros actores que generan precisamente el despojo de familias campesinas y nos referimos, decíamos, a el narcotráfico. Y luego, particularmente en una zona rica en maderas preciosas y en una zona de resistencia social. E incluso podría venir esta resistencia social, esta organización, esta conciencia en la propia sierra, pues desde la época de Lucio Cabañas Barrientos, aquel maestro normalista egresado de Ayotzinapa Guerrero, que por las circunstancias que en ese momento le tocó vivir, terminó precisamente siendo guerrillero a la cabeza del Partido de los Pobres y de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Una serie de circunstancias en ese momento que llevaron o casi podríamos decir empujaron a este maestro con una gran conciencia social y una formación también política, pedagógica y teórica muy importante y decíamos lo llevarían a la sierra precisamente para defender a las propias comunidades entonces acosadas por políticos que buscaban apoderarse de esas tierras y que decíamos, pues hoy son, y ya desde hace algunos años, el propio narcotráfico. Tuve yo la oportunidad de recorrer esta zona en pleno calderonato y desde entonces ya los grupos de la delincuencia organizada, en ese entonces, los Beltrán Leiva, el cártel de Sinaloa y los Zetas, se disputaban este territorio. ¿Por qué? Por la riqueza, decíamos, de sus bosques con maderas preciosas, ahora también porque son lugares que se codician para la siembra de aguacate y otro tipo de huertas, y también porque resultan un inmejorable territorio de trasiego de armas, de drogas, de personas y de otro tipo de mercancías de carácter ilícito. Y bueno, pues son las comunidades las que están resistiendo, defendiendo no solamente su patrimonio, sino la tierra en términos generales, la naturaleza, y pues ya esta zona ha dado varios luchadores sociales que han ofrendado pues su libertad o incluso su vida en defensa precisamente de la naturaleza de estos montes y pues baste citar el caso de Teodoro Cabrera. Recordarán ustedes a finales de la década de 1990 los casos de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, precisamente torturados por el ejército en época de Cedillo y que pues simple y sencillamente porque el ejército o por lo menos ese batallón
cercano a esta región, pues estaba involucrado también a los talamontes y a los narcotraficantes. Pero vayamos por partes. Decíamos, este narcotráfico con distintas denominaciones, es decir, con ya varios nombres de los propios cárteles. En su momento decíamos cártel Jalisco, cártel de Sinaloa, cártel de los Beltrán Leiva o de los Zetas, y ahora la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación son los que se están disputando los montes de la Sierra de Guerrero, y particularmente les comentábamos de 4 ejidos comprendidos en los municipios de Petatlán y de Coyuca de Catalán. Como ya les comentaba, son bosques tropicales ricos en maderas preciosas y fértiles, como pocos para las huertas de aguacate, manzana, durazno, pera y otras frutas. Además, decíamos, pues lo que se pretende consolidar por parte de estos integrantes del narcotráfico en esta zona, en estas tierras, pues son las rutas de trasiego de drogas, ya les decíamos, personas, armas y por supuesto madera. Y en todo este asunto, pues les estorban a los cárteles del narcotráfico las comunidades. Son 30 años de prácticamente intentar echarlos, desplazarlos. Sí lo han logrado con muchas familias que terminan precisamente abandonando ya la región, y lo que quieren precisamente estos grupos de la delincuencia organizada, pues es despoblar toda esta sierra para quedarse con los recursos. Aunque tendremos que señalarlo, son los que hoy precisamente estos cárteles dan la cara, entre comillas, para expulsar a las comunidades. Pero serán, como ha ocurrido en el pasado, y en caso de que triunfen estas intenciones, serán finalmente empresarios acaudalados los que terminen por desarrollar ahí negocios, agricultura intensiva o campos de agostadero precisamente para engordar animales. Pero decíamos, hay una resistencia importante de parte de las comunidades con muchas cosas precisamente en contra. Pues señalar que desde hace 30 años a la fecha, pues sí, se cuentan de manera desafortunada por decenas los asesinatos de líderes, de activistas, campesinos, ecologistas en esta zona, y se cuentan por cientos los desplazados. Yo les comentaba, he tenido la oportunidad en distintas ocasiones de recorrer la zona, algunas de ellas, dos, durante el Calderonato, seguí yendo después, y prácticamente es una problemática, es un problema que no concluye. A veces amaina, a veces dejan en paz por algunos meses a las comunidades, pero de nuevo llega la ambición, bajo la expresión de cárteles del narcotráfico, a tratar de desplazar a estas familias, a estos ejidos en su totalidad. Decíamos, las comunidades, pues para todo esto han generado mecanismos de defensa, en realidad siempre pacíficos, aunque en algunos momentos escasos realmente, contaron con la solidaridad del movimiento revolucionario armado. De hecho, yo, otrora presente en la zona, en su momento tuve la oportunidad de, por aquella región, no exactamente en esas comunidades, pero por aquella región, de sostener una entrevista con el entonces Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y algunas de sus columnas que precisamente pues caminaban esos montes. Pero decíamos, a finales de esta década de 1990, que es de cuando empiezan estos problemas ahí en la región, pues tuvo lugar incluso estos hechos de tortura y encarcelamiento injusto de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que se convirtieron en un referente mundial. Prácticamente se pudo acreditar que estos campesinos, que incluso quedaron afectados de sus propias capacidades motrices y de la vista por efecto de la tortura, bueno, pues fueron reconocidos a nivel internacional por su lucha, por la defensa de los montes. Y en ese momento se pensó que ante tal pues nivel de atención que había convocado la propia región por la defensa de estos luchadores sociales, pues prácticamente se iba a disuadir a que otros grupos quisieran pues talar los montes, apropiarse precisamente del territorio. Pues no, de manera desafortunada,
continuaron las andanadas de estos grupos de narcotráfico, decíamos, a veces unos, a veces otros, en términos generales, siempre el capital, pues han estado codiciando y acosando sobre todo a estas comunidades. Entonces, decíamos, durante el sexenio de Felipe Calderón, pues pude atestiguar en el paso precisamente por esta región, pueblos quemados, pues de manera desafortunada mujeres violadas, hombres fusilados y niños secuestrados, que se convirtieron en crímenes recurrentes en la zona. Claro, muchas personas salieron, pero decíamos otros se quedaron a resistir y generalmente de manera pacífica. Hoy las comunidades que están enfrentando es una situación de acoso por parte de la familia michoacana para que se vayan de este territorio son los ejidos de Río Frío de los Fresnos y Carrizal, estos comprendidos dentro del municipio de Coyuca de Catalán, y también los ejidos Balcón de la Bandera y Soledad de la Palma, estos comprendidos dentro del municipio de Petatlán. Aquí precisamente hay un pequeño poblado perteneciente a Río Frío de los Fresnos, conocido como Puerto Las Ollas, y que decíamos, pues ha sido corazón de la resistencia, pero también prácticamente blanco, objetivo de los acosos del crimen organizado. Como entonces, hoy Puerto Las Ollas está resistiendo una andanada de grupos criminales, decíamos ahora de la familia michoacana, y bueno, la comunidad se encuentra acercada en estos momentos y aunque de manera afortunada, y hay que reconocerlo, ha llegado precisamente el ejército mexicano y la Guardia Nacional luego de que circularan en redes sociales imágenes de las balaceras, de los acosos, pues se encuentra ya ahí un destacamento provisional del ejército mexicano y la Guardia Nacional. Lo cierto es que las personas de cualquier manera no pueden salir precisamente de ese perímetro, porque saliendo de ahí, en cualquier momento, cualquier lugar, pueden ser emboscados, emboscadas, y lo complicado de este asunto es que se han acabado ya los víveres que se encuentran, por ejemplo, en las tiendas del bienestar, tiendas Liconza, que por primera vez se abrieron en la región en el sexenio pasado, y que hoy, pues incluso estas tiendas pues se han ya vaciado y las propias personas pues necesitan reabastecerse de víveres. Tienen miedo de salir y de bajar porque si no puede el narcotráfico en estos momentos atacar la comunidad por la presencia del ejército y la Guardia Nacional, saben que una vez que ellos salgan con rumbo a cabeceras municipales, pudieran ser objeto de alguna emboscada. De hecho, no hay maestros en este momento en la comunidad, no hay médicos, no obstante que decíamos, apenas el sexenio pasado se instalaron ya consultorios también y escuelas en la formalidad que se requiere para estas comunidades, resulta que precisamente por la acción del crimen organizado, pues las brigadas médicas se han ido. En cuanto llegaron los narcotraficantes, pues inmediatamente se fueron y podríamos decir que hasta de manera justificada maestros y médicos y enfermeras. Entonces, eso tiene un mes, ya tiene un mes de que llegaron las primeras incursiones y pues prácticamente lo que nos han dicho desde la propia comunidad Puerto Las Ollas es que la comunidad ha tenido que enfrentar incluso las enfermedades pues solas, enfermedades que le han apostado a que así como llegan a las personas, a las familias, pues también se vayan. Y peor aún, cuando pues Puerto Las Ollas es hoy también refugio de otras comunidades desplazadas precisamente por el narcotráfico. Decíamos desde abril pasado, Río Frío de los Fresnos, Carrizal, Balcón de la Bandera y Soledad de la Palma, esto en la Sierra de Guerrero, enfrentan un bloqueo sistemático de víveres por parte de la delincuencia. Los proveedores son detenidos, el comercio está paralizado y el desabasto de alimentos es una realidad ya cotidiana ahí en toda esta región. Entonces, como les comentaba, niñas, niños y personas mayores están sufriendo enfermedades sin acceso a clínicas, a consultorios, a la atención médica, mientras que los profesores, por miedo también, han dejado de asistir a las escuelas, se han ido prácticamente de la región, con lo cual también se está truncando el derecho a la educación de decenas
de menores de edad, niños y niñas. Y decíamos, alrededor de una veintena de familias han sido desplazadas, dejando atrás propiedades, tierras, ganado, fruto de años de trabajo. Se trata de un escenario complicado que se está atendiendo, se ha informado a través de la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, pero que decíamos tendría que ser todavía más integral para garantizar los derechos de todas estas familias. Tendríamos que señalar que antes del ingreso de los militares, los grupos de la familia michoacana secuestraron a dos niños, uno el sábado 7 y otro el lunes 9 de junio. Los liberaron días después bajo la condición de que ellos junto con sus familias abandonaran la zona, lo cual precisamente hicieron. Es la manera precisamente de imponer el terror para que la gente huya, desista de defender su patrimonio, defender los bosques, defender el territorio. Tuve la oportunidad de platicar con Saúl García García, presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Río Frío de los Fresnos y habitante de Puerto Las Ollas. Y lo que nos comentó es que, como desde entonces, como desde hace 30 años, lo que está haciendo la comunidad es seguir en lo mismo, dice, la defensa del monte. Nos explicó que durante el sexenio pasado, tres núcleos ejidales ingresaron voluntariamente 25,000 hectáreas como zonas de conservación. Han tenido precisamente esta idea los campesinos de esta región de que la productividad que generan precisamente en la zona, mediante huertas, mediante la siembra de milpas y también incluso el pastoreo, no está necesariamente peleado con el cuidado de los montes. Por eso, decíamos, llegaron a un acuerdo incluso con el gobierno federal el sexenio pasado para ingresar voluntariamente 25,000 hectáreas entre tres ejidos como zonas de conservación. Le preguntaba yo precisamente a Saúl García García cuál era la razón de los delincuentes para atacar la comunidad y nos comentó, los delincuentes nos dicen que nos vayamos, que el que no quiera problemas, que puede irse dejando todo atrás. Sin embargo, ha dicho en reunión, las comunidades decidieron resistir y lejos de irse, pues han llamado al auxilio del gobierno federal, de los tres niveles de gobierno y piden que regresen las brigadas médicas. Pues nos dice don Saúl, llevamos un mes sufriendo con enfermedades, gripas, diarreas, calenturas y los niños están sin clases. Es parte de lo que se está viviendo hoy en la Sierra de Guerrero y que por eso pues llamamos a que de manera pues imperativa el propio gobierno federal y los tres niveles de gobierno eh, profundicen este apoyo que en efecto ha llegado mediante la instalación de un destacamento de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Aquí el asunto es que no pueden estar viviendo estas familias en la zozobra sin la posibilidad de abandonar el perímetro de su comunidad, porque prácticamente más temprano que tarde se irán precisamente en algún momento el ejército, la Guardia Nacional y prácticamente estarán a merced de estas comunidades, de los delincuentes, de los integrantes de la delincuencia organizada. Necesario, en efecto, que haya un apoyo de carácter integral y que además, pues, se investigue quiénes son los que prácticamente financian y también protegen a estos grupos de la delincuencia organizada para o con la tarea de sacar a las comunidades de este territorio. ¿Quiénes serán aquellos que están realmente detrás de esta, entre comillas, limpia de comunidades de la Sierra de Guerrero? Porque muchas veces aparece el narcotráfico, desplaza a las comunidades, quebranta la resistencia de las comunidades y poco tiempo después llega una mina, llega un proyecto turístico, llega algún eh, negocio, precisamente algún tipo pues, de capital a destruir el propio territorio y queda claro que hacen el trabajo sucio estos grupos de la delincuencia organizada muchas veces a quienes buscan la acumulación de capital
por despojo. Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Zona Cero. Muchas gracias por dejarnos su me gusta, su pulgar arriba y también con mucha sinceridad, gracias por interesarse en este tipo de temas que decíamos muchas veces están fuera del ojo público, de la agenda mediática, de la agenda política, pero no por eso dejan de tener interés público. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.